Bien, vamos a continuar con este proyecto del Evangelio de Juan. Les decía, yo siempre al principio de cada año procuraba, hoy lo voy a hacer pero de otra forma, procuraba siempre empezar con una enseñanza para motivar, e incluso para recordar cuáles son los fundamentos, los propósitos, afirmarnos en las cosas más importantes en que un creyente debe afirmarse, y tomar eso como una línea recta a lo largo de todo el año y mantenernos allí, ¿sí? Y ver a Dios eh, sacando adelante su proyecto en la vida de cada uno de ustedes. Eh, este, Esta parte del Evangelio en el que estamos, capítulo 15, los primeros versículos, esta enseñanza de hoy contempla muchos de estos detalles. Así es que me voy a aprovechar para retomar de una vez, empezando hoy sábado 17, ¿verdad? Estamos 17 de enero 2026, para empezar de lleno con el tema, y al mismo tiempo, al final el mismo tema nos va a recordar eh, todos estos principios que son fundamentales para sostener de la forma correcta o en una condición correcta nuestra relación con Dios. Así es que vamos a empezar. Les pido por favor que abran sus Biblias. Estamos estudiando el capítulo 15, Evangelio de Juan, y vamos a empezar leyendo el versículo 1. Hoy voy a tratar de llegar hasta el 7, pero ahí vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? Dice así el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este, a ver, iba ya a empezar pensando que todos tienen claro el momento tan especial en el que nos encontramos. ¿Sí? Traten de recordar, todavía estamos en el aposento alto. ¿Sí? Todavía estamos, más bien, acabamos de terminar en la escena, acabamos de terminar de celebrar con Jesús y sus discípulos la fiesta de la Pascua. Ya se levantaron de la mesa. Judas ya salió, ¿se acuerdan? Sí, Judas ya había salido, había abandonado la sala. Jesús y los discípulos ya terminaron la cena y nos encontramos en una escena muy particular. La escena es la sobremesa. ¿Se acuerdan de esto? Es ese tiempo después de haber estado a la mesa, reclinados. No existían las mesas como ustedes y yo las concebimos en aquella época. Ellos se reclinaban uno junto al otro, por eso era tan importante el lavado de los pies, también ya esto lo vimos. Ya se pusieron, se incorporaron, y empieza estas conversaciones, empiezan Jesús a evacuar las dudas, las consultas, como al final nosotros allá arriba, ¿sí? Empezamos a hablar, a aclarar detalles, a ajustar, a afinar, a preguntar, a aclarar dudas. Estamos en ese momento, ¿sí? Esta es la famosa sobremesa con la que terminamos, o de la que terminamos hablando el año anterior. Todavía no han abandonado el aposento alto y estamos en una escena que es una escena muy breve, pero que este evangelio toma desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 para describir todo lo que está ocurriendo dentro de esta escena. Y nosotros apenas estamos en el capítulo 17. ¿Sí? Perdón, en el capítulo 15. Nos faltan terminar este y dos más para terminar de contemplar todos los detalles que ocurrieron dentro de este lugar. ¿Sí? Hasta el capítulo 18 es cuando ya empieza todo este proceso del sufrimiento
cuando prenden a Jesús y todo este proceso hasta su crucifixión. Pero eso será hasta el capítulo 18. Mientras tanto, esta escena dentro de este lugar se ha ido moviendo muy despacio. ¿Sí? Pasamos semanas viendo todo lo que estaba ocurriendo a la mesa mientras celebraban la fiesta de la Pascua. Ya se incorporaron, ya estamos en esta sobremesa y estamos a punto de abandonar este lugar. Ellos están con el corazón hecho un puño, porque saben que algo está por ocurrir. ¿Sí? Jesús se los ha mencionado ya en varias ocasiones, y estos son los instantes donde Él está aprovechando para recordarles todo lo que Él les ha enseñado. ¿Sí? Ok, esa es la escena que estamos estudiando. Entonces, Jesús les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Necesito que tengan un poco de ingenio o mucho ingenio, porque esta expresión que acabamos de leer, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ya solo esa expresión nos permite a nosotros dibujar una escena. ¿Sí? Ya me van a entender. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Él está planteando un proyecto. Escuchen, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Sí están tratando de hacer el ejercicio. Hay una vid que no está sola, deben haber otras vides en este lugar donde se siembran, donde se recolectan las uvas. Y todos estos arbustos tienen que ser trabajados, tienen que ser podados, tienen que ser acondicionados para que den fruto. Tiene que haber alguien allí, tiene que haber personal trabajando. ¿Ven toda la escena? Es todo un proyecto, es todo un plan alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, Jesús está planteando este proyecto en el cual está intentando describirles a ellos, a los discípulos, un plan, el plan que tiene para sus vidas y el plan que tiene para nuestras vidas. La escena, más bien, la expresión, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, sin duda alguna, proyecta un plan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya vimos que ustedes y yo somos los pámpanos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿Sí? Y que el pámpano, si no permanece en la vid, no hay forma de que dé fruto. ¿Se acuerdan de esto? Ok, repito entonces, esa expresión proyecta un plan, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Este plan es una unión con Él. Vuelvo a la ilustración, la vid y el pámpano. Ustedes y yo, el día en que volvimos a nacer, fuimos injertados en esa vid. ¿Sí? Solo por el hecho de estar pegados a esta vid, injertados a esta vid, ya significa algo, ya tiene que decirnos algo. El entendimiento, Dios espera que al yo leer yo soy la vid, de verdad necesito que presten mucha atención. Porque el hecho de que Él diga que Él es la vid, debería hacer que nosotros entremos en un profundo descanso. ¿Sí? El pámpano no sirve de nada si no está pegado a la vid. Si ya les adelanté todo. Pero necesito que mantengan eso allí en un primer plano, ahí en la repisa donde lo puedan recordar siempre. ¿Sí? Cuando Jesús dice, yo soy la vid, además la verdadera, no se quiere decir que Él tiene un plan con nosotros, sabiendo que nosotros somos los pámpanos. Ahora sí está claro, ¿verdad? Entonces Él está hablando de un proyecto, un plan de unión con Él, una unión a través de la cual empezará a fluir, escuchen, la vida de Él a través de la nuestra. ¿Se acuerdan? Puestos los ojos en Jesús. Él es la vid. ¿Sí? Es la única forma de ver su vida surgiendo, fluyendo a través de la nuestra. De eso está hablando este plan, a través del cual empezaríamos a ver su vida
todo lo que Él es fluyendo a través de nosotros, manifestándose a través de nosotros. A ver, voy a decirlo de otra forma. Todo lo que ustedes requieren, todo lo que ustedes y yo necesitamos para salir adelante, todo lo que el hombre necesita para poder disfrutar su vida, todo, absolutamente todo, Dios nos lo va a proveer. ¿A través de qué, Alex? ¿Cómo? ¿De qué forma? A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. ¿Sí? Esto es maravilloso. Empiezo a dar pistas. Voy a intentar llevar todo este relato hasta un punto en donde vamos a alcanzar el clímax de esta enseñanza. Y espero que esto sea de muchísimo aliento. ¿Por qué? Porque si ustedes son iguales que yo, si ustedes están hechos del mismo material que yo, entonces tuvieron que haber tropezado, tuvieron que haber caído, se tuvieron que haber chollado los brazos y las piernas, tuvieron que haber traicionado su relación con Dios muchas veces y necesitan aliento, necesitan ser alentados y confortados. Y esta enseñanza busca esto, ¿sí? Así es que, en términos más claros, quien se va a encargar de que esta relación vid-pámpano, creyente, Cristo, tenga éxito, es decir, que esta relación tenga éxito, a ver, que dé fruto. Eso es que esta relación tenga éxito, que madure, que crezcamos, que podamos profundizar en nuestra relación con Dios. Eso es lo que significa que esta relación tenga éxito. Y adivinen qué, es, ¿cómo dice el pasaje? Yo soy la vid verdadera y no, mi Padre es el labrador. ¿Qué significa eso? Significa, escuchen, vuelvo y repito, para que esta relación tenga éxito, fructifique, madure, crezca, es el mismo Dios, Dios Padre, el labrador, ¿sí? Es Él el que se va a encargar, ese mismo que nos guió a establecer una relación personal con Él, Él es el mismo que se va a encargar de hacer que esta relación crezca, madure y fructifique. Él mismo se va a encargar de ir arreglando, podando, acondicionando, doña Marielos, acondicionando. Algunas veces la poda no nos gusta. Algunas veces su trabajo, el trabajo del labrador, no nos gusta. ¿Sí? Pero es necesario para poder acondicionar nuestras vidas, para que podamos ir viviendo nuestra vida como Él lo planeó. ¿Sí está claro, verdad? Ok, cuando yo pienso en esto, ¿en qué? En que Dios que Dios nos está llamando, porque no soy solo yo. ¿Sí? Cuando yo pienso en esto, que Dios nos está llamando a un proyecto de esta magnitud, lo primero que pienso, ¿saben en qué es? En mi incapacidad. Lo voy a decir de otra forma, en mi inutilidad, en mis limitaciones, en mis debilidades, en mis tropiezos, en mí. Y todo es en mí. Está bueno que piense en mí, o que ustedes y yo pensemos en nosotros a la hora de escuchar la magnitud de este proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es que el problema es que no lo estamos haciendo de la forma correcta. ¿Sí? Cuando escuchamos esto, es inevitable que ustedes y yo pensemos en nuestras limitaciones. Y entonces nos cojamos de la mano y nos saquemos del proyecto. Y le digamos a Dios, Dios, ¿sabes qué? No cuentes conmigo. Esto supera por mucho lo que yo puedo. Como nos decía un profesor en la U, tu tarea te ha superado. ¿Sí? No crean que me iba a alentar, no, era todo lo contrario. Entonces, en términos de qué tengo yo que ver, esta invitación que Dios me está haciendo,
en términos de la relación que ahora hemos establecido con Él, porque Él es la vid. ¿Sí? Él, el mismo Dios que nos invitó a establecer una relación con Él, ese mismo es el labrador. Él va a condicionar nuestra vida para que demos el fruto que Él necesita. Así es que, repito, lo primero en lo que pensamos es en nuestra incapacidad, o en nuestra debilidad, o en nuestra falta de carácter. Y llegamos a una conclusión inmediata, ¿cuál? De ninguna manera vamos a poder cumplir con las demandas que establece esta relación que hemos establecido con Dios. Y entonces es cuando Jesús aparece en la escena y dice: yo soy la vid. Descansen. Este proyecto, este plan que yo diseñé para ustedes, yo lo voy a sacar adelante. ¿Han escuchado esta expresión? Yo la he escuchado cientos de veces. ¿Cuál? Alex, es que la vida cristiana es un enorme sacrificio. Es que es muy difícil. Es que, y todos los es que ustedes quieran. ¿Sí? Eso es porque no han entendido que no son ellos los encargados de sacar adelante sus vidas, sino la vid verdadera y su Padre el labrador. Él sabrá cómo hace para que ustedes y yo podamos llevar el fruto que Él planeó. Y por eso Él aclara, y por eso nos hemos detenido tanto en aclarar que Él es la vid. Ok, a ver, Alex, ¿quiere decir que yo me puedo recostar ahí en la mecedora y esperar a que algo pase? Sí y no, porque sí hay una responsabilidad que nosotros tenemos. La responsabilidad nuestra es la de aceptar que esta comunión, voy a usar el concepto comunión muchas veces. Eso es sinónimo de relación. Cuando yo hablo de una relación personal con Dios, estoy hablando igual de una comunión personal con Dios. Recuerden que el capítulo 14 era el proyecto de unión, volver a nacer. El capítulo 15, eso es muy importante aclararlo, ya no habla de volver a nacer. Por eso, cuando se lee el versículo que ya vamos a leer, de que el pámpano que no da fruto lo quitará y lo echará al fuego, todo mundo se pierde allí, porque no prestaron atención. El capítulo 15 ya no habla del proyecto de volver a nacer. Eso se estudió en el capítulo 14. El capítulo 15 está dirigido a creyentes. Y el proyecto que se describe ahí es el proyecto de comunión, ¿sí? De relación o comunión con Dios. ¿Sí está claro? Así es que, en este proyecto de comunión o de relación con Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ustedes y yo, lo único que tenemos que hacer es permitir que Dios desarrolle esta relación con nosotros. Como Alex, como Él lo ha planeado. ¿Sí? Ustedes y yo solamente tenemos que permitir que Dios haga su trabajo. Estar de acuerdo. En este momento eso todavía queda en el aire. Yo sé, por los ojitos que estoy viendo, yo sé que todavía no tiene mucho sentido. Al final, espero poder que esto quede claro. Chicos, allá arriba en la cocina, les agradezco, porfa, que bajen el ruido, es que están distrayéndonos a todos. Repito entonces, la única responsabilidad nuestra es darle la oportunidad a Dios de que esta relación se desarrolle. Eso es todo. Darle permiso a Él. Yo tengo 25 años de estar tomando decisiones, invitado por Dios, y ver cómo este plan ha ido desarrollándose delante de mis ojos a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Así es que, repito, Él es la vid, nosotros somos las ramas o los pámpanos, y como dice el versículo 2 que ya vamos a leer, el Padre es el encargado de limpiar, es decir,
Ustedes saben que la vid necesita ser podada. ¿Para qué se poda? Para que la calidad del fruto mejore. Para eso se poda. Esas ofensas, doña Marielos, son el Padre podando nuestra vida para que el fruto mejore, para quitar esas hojas que a veces impiden que el fruto se manifieste. Y de esta forma tan maravillosa, tan ilustrativa, es la forma en la que Dios le promete a cada uno de ustedes, escuchen, porque esto no es solo a mí, a cada uno de nosotros, esta es la forma en la que Dios nos promete que Él irá trabajando en nuestro corazón, ¿sí? En el corazón de cada uno, para alcanzar, desarrollar este plan. Ese es el proyecto. Ustedes, a ver, esto es muy serio. Piensen por un momento, pónganse a pensar en esto porque es muy serio, esta propuesta que estamos escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes no lo hacen, si ustedes no le dan la importancia a esta lección de hoy que deberían darle, ¿saben qué es lo que va a pasar? Les voy a decir qué es lo que va a pasar de hoy en adelante. Ustedes se van a sentar allí todos los sábados de un año más, este 2026, allí sentados, y van a cometer el error de acostumbrarse a escuchar las invitaciones de Dios, pero solamente escucharlas. Es decir, nada más van a estar calentando una silla, acostumbrándose a escuchar cómo Dios enfrenta sus vidas, pero ustedes no toman ninguna decisión. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto es decirle a Dios que su palabra no tiene ningún valor. ¿Sí está claro? Su palabra dejará de tener el impacto y el valor delante de sus ojos que Dios planeó que tuviera. Eso es de mucho temor. Cuando la Biblia ya no deja, cuando la Biblia ya no puede impulsar mi vida en la dirección de la obediencia, es porque mi corazón está muy distante. Es porque mi relación con Dios está muy dañada. Si la Biblia, si la palabra de Dios pierde el impacto que debería tener, a ver, Roger, búsquese porfa Hebreos 4:12 y Steven, Jeremías, híjole, ese sí no me acuerdo, 23, y yo no veo. Ya me desvié. Ya le digo, Jeremías es el Jeremías 23-29. Claro, me encantaría explicar el contexto de Jeremías, pero está hablando, lo voy a hacer en un minuto, no importa, podemos quedarnos hasta las 8 hoy. De todas formas, doña Mari no nos va a decir nada. Escuchen, Jeremías está hablando de los profetas que dicen que Dios les habló. ¿Sí? Se endulzan la boca, dice el pasaje, diciendo, Dios me dijo. ¿Les suena familiar esto? ¿Sí? Cuando alguien se acerca a ustedes y les dice, es que Dios me dijo que le dijera, esto no es bíblico. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿y por qué dice esto Jeremías? Porque hay un montón de profetas mentirosos que están engañando al pueblo y les están diciendo mentiras. Les están diciendo que les va a ir bien cuando les va a ir como un quebrado. ¿Sí está claro? Entonces, Dios hace una comparación. Entonces, Él dice, cuando uno de estos farsantes llegue diciendo esto, aparecerá uno a quien yo sí le hablé. Y entonces Él da por sentado un detalle. Escuchen. Él dice, el poder y el efecto que tiene mi palabra en el corazón de una persona es tan claro, tan contundente y tan evidente
que ni siquiera se puede comparar con lo que produce una mentira. O sea, es como si Dios nos volviera a ver y nos dijera, ¿me estás hablando en serio? Mi palabra tiene un poder, tiene impacto. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, sabe que está escuchando la verdad, porque tiene un impacto, tiene un efecto en el corazón de la persona, lo que no puede producir ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra. Claro, el pueblo está en un nivel de endurecimiento de su corazón, de necedad, de ceguera espiritual tan grande, que para ellos ahora la mentira parece verdad. Y ya no pueden distinguir entre la mentira de los profetas farsantes y la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces Dios dice lo siguiente. Lea desde el 28 y el 29. Steven, por favor. El profeta que tuviera un sueño. Escuchen. Si no lo tienen, no se preocupen en buscarlo. Nada más escuchen. ¿Sí? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Escuchen. Sí, cuéntelo. Dice Dios, cuéntelo. No hay problema. Ajá. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Ven? Mi palabra verdadera. Y que el del sueño cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra verdadera, cuéntela. Y hace una pregunta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, ¿en qué se parece mi palabra a la palabra del profeta mentiroso? ¿En qué se parece el trigo con la paja? En absolutamente nada. Es que ustedes están tan ciegos que no saben distinguir entre lo que es la paja y el trigo. Y viene el 29, ¿qué dice? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Ven? Se supone que ustedes allí sentados, al compartir Dios su palabra, debería ser como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ven? Está viva. No es un libro de historias. Tiene un efecto la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y más cortante que toda espada de dos filos. Uh-huh. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vean hasta dónde llega. Por eso es que una persona al escuchar la palabra de Dios sabe que está escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Lo vamos a dejar allí. Entonces, ¿cuál es el peor error que ustedes pueden cometer al escuchar esta enseñanza? No tomarla en serio. ¿Por qué? Porque empezará a ocurrir algo. La palabra de Dios empezará a perder valor, a perder impacto, a perder efecto en nuestras vidas. Pero si la tomamos en serio, cuando, por ejemplo, ya saben, yo siempre les he dicho y no me da vergüenza reconocerlo, yo nunca he sido muy listo ni muy creativo con Dios. O sea, yo siempre he ido muy lento, muy despacio, a mi paso en la vida cristiana. Así es que, si ustedes me preguntan, Alex, el día que te convertiste, descubriste ese plan y te diste cuenta de que había un plan y le entraste con... No, yo ni siquiera sabía que había un plan. Yo lo único que quería era que mis problemas se acabaran. Eso era todo lo que yo quería, que mi vida cambiara. Yo nunca me di cuenta que había un plan. Así es que si yo lo tomo en serio, algo va a pasar. Empezamos cuando ustedes y yo empezamos a escuchar este tema de que hay un plan y un proyecto, ¿sí? Que Dios tiene un plan para nuestra vida. Esto empieza a darle un hermoso propósito a nuestra vida. ¿Sí? No lo tenemos muy claro, no estamos muy claros de la decisión que tomamos, ¿sí? Le entregamos la vida a Cristo, lo invitamos al corazón, están cambiando las cosas, nos estamos tropezando con las transformaciones que Dios está haciendo en nuestra vida todos los días, las cosas empiezan a cambiar, pero hay cosas que no entendemos.
¿sí? Hay cosas que todavía no están muy claras, pero nuestra vida empieza a adquirir un hermoso propósito que nunca antes tuvo. ¿Sí está claro? Yo no sabía, al igual que ninguno de ustedes, cómo era este plan, pero empezamos a anhelar, empezamos a querer. Todo empieza a cambiar a partir de ese momento en que Él entra al corazón. Empezaron a cambiar más y más todas las cosas, todos los aspectos de nuestra vida, y este plan empieza a desarrollarse. Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de darle la oportunidad a Dios de empezar a guiarnos dentro de este plan, entonces empezamos a descubrir que es maravilloso y que es extraordinario y que además satisface, y eso es lo que aquí se está describiendo. Escuchen, este sentido, voy a hablar de una expresión que es con la que voy a terminar la noche de hoy. Esta expresión es permanecer en Cristo. ¿Sí? Y espero que al final quede muy claro. Esto no es algo abstracto. A ver, léase Roger, porfa. El versículo 2, 3, el 4, a ver, sí. No, el 2, 3 y 4 seguidos, por favor. Si ustedes lo tienen allí, lo pueden seguir. Estamos en Juan 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuchen, empieza a usar, a partir del versículo 4, empieza a usar este concepto de permanecer. ¿Qué dice? Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ven? Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta de que el concepto de permanecer se va ampliando. ¿Sí está claro? Ok, entonces, esto no es abstracto. Cuando ustedes escuchan oír hablar acerca de vivir para Cristo, de entregarle mi voluntad, de servirlo, esto no es nada abstracto. Dios nunca planeó que esto fuera algo abstracto. ¿Sí está claro? Lo que intento decir es que tiene un efecto concreto en nuestra vida. ¿Sí? Tiene no solamente un efecto concreto, sino también una meta muy precisa. Ya voy hacia allá. Hay un efecto, hay una meta muy precisa sobre esto, sobre este tema de permanecer en Cristo. Si yo permanezco en Cristo, hay un efecto. ¿Sí? Hay una meta que yo alcanzo. Y es lo que vamos a ir describiendo en este momento. Ya leímos el 2, que dice, lo voy a leer yo otra vez, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí vamos a hacer una aclaración. Evidentemente, el propósito de Dios, una vez que ustedes y yo hemos vuelto a nacer, es que ustedes y yo llevemos fruto. Lo vuelvo a leer, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces con este proyecto? Que ustedes y yo podamos llevar fruto. Esa es la meta precisa. ¿Sí? Ese es el efecto. Escuchen. Esta relación que hemos establecido con Dios, una vez que lo hemos invitado al corazón, en este pasaje, Él, escuchen, Él nos anuncia algo, nos provee de algo, nos promete algo. Ese algo que Él está anunciando allí, lo acabamos de leer, es un resultado. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, verdad? Vamos a leer el versículo 3, bueno, ya casi leo el versículo 3. O leámoslo de una vez, Roger, por favor, perdón.
Este Ya. versículo 3, perdón, este versículo 3 nos recuerda algo. ¿Sí? ¿Qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, la pregunta es, si el versículo 2 dice que todo pámpano que lleva fruto lo limpiará, entonces ¿por qué el 3 dice que ya estamos limpios? ¿Ven que hay una aparente confusión? En el 2 él dice que es necesario limpiarnos, pero en el 3 él dice que ya estamos limpios. Entonces, ¿cómo es? ¿Estamos o no estamos limpios? Ujú. ¿Sí? Es que son dos conceptos de limpieza diferentes. Cuando en el versículo 3 él dice que ya estamos limpios, es el perdón y el perdón absoluto de todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer cuando invitamos a Cristo al corazón. Esa limpieza absoluta la alcanzamos cuando invitamos a Cristo al corazón. Pero, como ya lo vimos en la cena, se nos ensucian los pies al estar de paso por esta tierra. Esa es la limpieza del versículo 2, la que es necesaria para poder llevar fruto. ¿Sí está claro? Ok, pero ahí no era donde me quería detener. Si ustedes prestan atención, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Saben qué significa esto? Escuchen, porque Dios espera que esto nos aliente. Todos los que estamos aquí, que ya hemos vuelto a nacer, todos, absolutamente todos, toda persona que ha vuelto a nacer, está capacitada para este plan. No. A partir de hoy, no me vengan con el cuento de que yo no sirvo, de que las personas solo se convierten con Roger, pero no conmigo. Es que él sí sabe hablar y él sí gana las almas. Yo no tengo esa capacidad. No, lo estamos leyendo. Ya vosotros estáis limpios, solo por el hecho de haber vuelto a nacer. Así es que todos en esta sala, los que hemos vuelto a nacer, los que hemos invitado a Cristo al corazón, ya estamos, solo por el hecho de haber vuelto a nacer, capacitados para este plan, para desarrollar este plan que tiene un efecto concreto, fruto. ¿Sí? Y todos los que estamos aquí estamos esperando ese fruto. Escuchen, todos nosotros estamos esperando fruto de nuestras vidas, estoy seguro que sí, sobre todo este año que comienza. A ver, yo espero de ustedes fruto. Yo estoy esperando este año mucho fruto, que Dios pueda traer fruto a través de sus vidas. Y ustedes también están esperando de mí que Dios pueda traer fruto a través de mi vida. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Solo que hay un detalle. Y presten mucha atención. Lástima que no lograron llegar todos esta noche, pero sé que hay muchos que están fuera del país y en otros lugares. Escuchen esto. Todos los que estamos aquí, que ya hemos vuelto a nacer, todos podemos tomar una decisión. La decisión de seguir viviendo para nosotros mismos. ¿Sí? Lo voy a poner en términos más prácticos. ¿Se imagina que yo al salir, ahí a la salida ahora en un rato les diga a ustedes, ¿qué? Vamos a tomarnos unas. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Qué contradictorio sería? Pero usé el ejemplo más feo que se me ocurrió, solo para que ustedes vean una expresión de egoísmo infinita. Si yo me paro aquí a compartir con ustedes lo que se supone que estoy compartiendo hoy y allá afuera vivo para mí y no para Dios, entonces ese fruto nunca vendrá. ¿Oyeron? Repito, ustedes pueden a partir de hoy seguir viviendo para ustedes mismos y el fruto que Dios planeó traer a través de sus vidas nunca vendrá. ¿Qué es lo que vendrá?
esa actitud de seguir viviendo para ustedes, lo único que va a provocar es que su relación con Dios, y vuelvo al contexto del versículo, se seque. Ahora sí está claro el contexto. No es que yo pierdo la salvación por dejar de dar fruto. No, es que mi relación con Dios se arruina, se seca. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 6. Roger, leámoslo. Escuchen. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Ven? ¿Ven el concepto? Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Exacto. Ese echan en el fuego y arden no tiene que ver nada con la salvación. La salvación no se puede perder. Este fuego habla de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de recompensas. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. ¿Sí? A eso se refiere. Ok, Alex, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se seca? ¿Se acuerdan el final del año anterior? Terminamos diciendo, que esta relación con Dios era para siempre. ¿Cómo es que ahí en ese versículo parece decir que el que no da fruto lo echará fuera, o se seca, o lo quita? ¿Ven? ¿Vela? ¿Sí? No quiere decir que la salvación se pierde. A ver, terminamos el año anterior diciendo que nuestra relación con Dios es una relación que es para siempre. ¿Sí? Y el fundamento de esta relación es la vida de Jesús, no es la nuestra. Así es que esa relación que hemos establecido con Él no va a cambiar. Pero definitivamente esta relación con Él depende de que ustedes y yo lo dejemos llevar a cabo su proyecto. De eso sí somos responsables, de darle la oportunidad a Dios de hacer su trabajo en nuestra vida. Una vez que lo invitamos al corazón, ya estamos unidos con Él y esta unión es para siempre. Eso ya está claro, ¿sí? Pero el fruto que ustedes y yo empecemos a dar de esta relación, el fruto sí tiene que ver con esta decisión de pertenecerle o permanecer en Él. Sí está claro, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 4, nada más leámoslo. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Exacto, está ahí. Entonces, el fruto sí tiene que ver con esta decisión de permanecer en Él. Permanecer en Él es permanecer en su propuesta. ¿La propuesta cuál? Yo soy la vid, vosotros las ramas o vosotros los pámpanos. Eso es completamente diferente a convertirse. ¿Sí está claro? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en este tema de permitirle a Dios hacer su trabajo, interviene mi voluntad y la voluntad de ustedes. Ustedes deciden si a partir de hoy siguen viviendo para ustedes mismos o para Dios. Si viven para ustedes mismos, su relación con Dios se secará. ¿Sí? Así es que yo tengo que querer que Él lleve a cabo su proyecto en mi vida. Ok, cuando nos convertimos e invitamos a Cristo al corazón, lo último en lo que ustedes y yo pensábamos era en esto. A ver si están de acuerdo conmigo. ¿Ustedes imaginan a quién se le ocurrió ese día que ustedes y yo íbamos a poder ser útiles en las manos de Dios? Dígame a quién de ustedes le pasó por la mente eso. A nadie. Yo hasta ahora estoy entendiendo esto con más profundidad, lo he escuchado miles de veces. ¿Se imaginan? Ser útiles en las manos de Dios. Lo último que nos pasó por la mente fue eso. En aquel momento yo lo único que quería, como les dije hace un rato, era que mis problemas terminaran. Pero nos convertimos, y escuchen, empiezo a cerrar. Nos convertimos y damos el primer paso, que es de los más importantes. Empezamos a leer la Biblia. Ese es uno de los propósitos más importantes para este año, si no el más importante. Leer su palabra.
empezamos a descubrir, cuando empezamos a leer, empezamos a descubrir que Dios tiene un plan. Y empezamos a descubrir este plan. Y este plan es el plan de traer fruto. Que la vida de Jesús se manifieste a través de la nuestra, en cada uno de los que le conocemos. Así es que, repito, ustedes están esperando de mí que yo dé fruto. Ustedes están esperando de mí una conducta de acuerdo con lo que estoy enseñando. Yo estoy esperando de ustedes una conducta. Lo que yo estoy esperando de ustedes es fruto. Si nosotros no permitimos que el fruto se dé, entonces esa vida que Dios planeó, ese plan de Dios, no se podrá alcanzar. Es así de sencillo. El plan de Dios no se desarrolla. A mí me ha tocado ver fenómenos espirituales, o sea, prodigios espirituales. Personas que se convierten y empiezan a vivir para Cristo de una forma. Yo conocí a un muchacho que se convirtió y un mes después era una campaña evangelística y trajo a 23 de sus amigos. Además era una persona muy conocida. 23 personas trajo a su primera campaña evangelística. Era un prodigio y la mayoría se convirtió. Se empezó a discipular y por donde sea que iba, ganaba las almas. Era extraordinario ver el corazón que tenía para Dios. ¿Sí? Extraordinario. Pero he visto este tipo de prodigios con testimonios extraordinarios que de repente, al no permanecer en esta relación, al no guardar y no conservar la correcta relación con Dios, entonces su plan se pierde. Alex, ¿y por qué se perdió? Por su indiferencia, por su egoísmo, por su necedad de seguir insistiendo vivir para Él. Repito, ese propósito maravilloso que todos empezamos a descubrir al vivir para Cristo, se puede perder. ¿Sí? Todos los beneficios de la salvación se pueden detener solo por nuestra indiferencia, solo por nuestro egoísmo o por nuestra necedad de vivir de acuerdo a nuestras propias ideas y no de acuerdo al plan de Dios. ¿Sí? Así es que esta noche tenemos una oportunidad maravillosa para afirmarnos en esto. Ustedes saben, yo no me puedo imaginar si ¿cuántos estamos aquí hoy? 10, 12, 15. No me puedo imaginar qué pasaría si todos los que estamos presentes aquí hoy aceptáramos vivir con todo nuestro corazón en esta invitación este año. ¿Ustedes imaginan que los que estamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, que todos los que estamos aquí decidiéramos el próximo sábado traer un invitado, solo uno? Habríamos 30 el próximo sábado, más todos los que van a venir que faltaron hoy. 30 personas, ¿sí? Y posiblemente muchas se convertirían. ¿Qué pasaría si aceptáramos vivir así? Les voy a decir, el propósito de Dios es que ustedes y yo traigamos fruto, ¿sí? Y vamos a ir entendiendo adelante cuál es este fruto que Dios espera. Ya entendemos muchas cosas, ya entendemos que son almas y también entendemos que son cosas que pasan en nosotros. Efectivamente es parte del fruto. Por lo pronto, no olviden esto. Según el versículo 3, ustedes y yo ya estamos acondicionados a haber vuelto a nacer, al invitar a Cristo al corazón, por lo que produjo la palabra de Dios. Steven, todo lo que vimos la explicación de hace unos minutos, por lo que la palabra de Dios hizo en nuestro corazón cuando creímos, cuando Dios nos dio la fe. Cuando esto ocurrió, quedamos capacitados, preparados, estamos ya limpios, transformados, somos una nueva creación en Cristo, capacitados para entrarle a este proyecto de comunión con Él.
todos los que hemos vuelto a nacer, entonces, escuchen, todos los que hemos creído, cuando el versículo dice, Roger, leámoslo otra vez, por favor, cuando el 3, cuando el versículo dice que estamos limpios por la palabra que Dios nos ha hablado, es porque ella tuvo un efecto concreto. ¿Qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Exacto. La palabra que escuchamos, en aquel momento todos, cada uno de nosotros, tuvo un efecto concreto. Nos regeneró, nos hizo volver a nacer. Eso fue lo que ustedes y yo permitimos, y eso le ha permitido a Dios ir trabajando, transformando nuestra vida, y nos capacitó para este proyecto. Yo nunca pensé cómo iban a darse las cosas, y estoy seguro que posiblemente ustedes tampoco. Aquel día en que yo tomé esta decisión, la primera expectativa que yo tenía era la de si esa decisión era real o no. ¿Sí? Yo había luchado años con estructuras, tendencias y debilidades hasta el extremo de llegar a llorar, de frustración, de impotencia, de querer cambiar mi vida y no poder. ¿Sí? Así es que cuando a mí me empiezan a explicar cómo volver a nacer, cosa que ya había escuchado pero nunca había prestado atención, ese día, recuerdo, llegué a mi casa, tomé aquella decisión de invitar a Cristo al corazón, y lo que yo más anhelaba es que aquella decisión fuera real, que aquella decisión que yo había tomado fuera verdadera, fuera real. Es lo único que yo esperaba. Yo nunca me imaginaba los cambios que iban a empezar a ocurrir, sin siquiera yo pedirlo, sin siquiera yo planearlos. Es más, sin siquiera yo proponerme cambiar, empezaron a ocurrir simplemente las cosas. Empecé a vivir limpio, lo que nunca había pasado en mi vida, desde que yo tenía memoria. ¿Sí? Era lo que yo más anhelaba, vivir limpio. Y eso fue lo que Dios empezó a hacer. Pero yo no planeé nada. No me esforcé para hacer nada. Yo solamente quería que mi vida cambiara, y eso fue lo que empezó a ocurrir. Fue entonces cuando vino este paso, y retomo lo que dejé pendiente hace un momento. ¿Cuál? El paso de empezar a leer su palabra. Repito, es algo en lo que debemos afirmarnos este año, en leer constantemente, ¿sí? Sin parar. Pero ya voy a entrar en esto. Tomamos esta decisión, todos en algún momento de nuestra vida cristiana, sobre todo al principio, tomamos la decisión de leer. Y escuchen esto, ¿sí? A ver si logran retenerlo. Cuando ustedes y yo empezamos a leer, empieza a ocurrir algo muy curioso. La Biblia, por un lado, describe algo. Describe el plan y el proyecto de Dios para mi vida. En el momento en que la Biblia va describiendo el plan, ustedes y yo vamos descubriendo el plan. ¿Sí? Entonces ella va describiendo el plan y nosotros vamos descubriendo todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Versículo 4. Dije esto por lo que sigue. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Exacto. Cuando ustedes y yo nos convertimos, empezamos a escuchar este concepto. ¿Cuál? Seguir a Cristo. Vive para Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se come esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, lo primero que pensamos, o la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué tengo que leer? ¿Por dónde empiezo a leer? ¿Se acuerdan? Ok, hay tantas cosas que nos pasan por la cabeza en ese momento, pero cuando ustedes y yo volvemos a nacer, a ver, pasan muchas cosas.
Ustedes no saben lo que esta decisión representa o representó en nuestra vida. Esta decisión me refiero a seguir a Cristo, vivir para Él, permanecer en Él. Y empezamos a escuchar todas estas palabras maravillosas. Ya ahorita me van a ver llegar a donde quiero, que hay en este capítulo que estamos estudiando, y de repente, de una manera así contundente, directa, nos encontramos con esta expresión, Roger, la primera parte del versículo otra vez. Permanecer en mí. Esa, permanecer en mí. El plan de Dios es que ahora que ustedes y yo hemos establecido una relación personal con Él, ustedes y yo ya no nos separemos de esta relación nunca más. Alex, pero dijiste que eso no es posible. Sí, no es posible. ¿Sí? Pero yo sí puedo dejar que mi relación con Dios se enfríe. Es más, que alcance un nivel de ruina espiritual si es posible. ¿Sí? Pero la salvación no se pierde. Ni mi unión con Dios se pierde. Eso no es posible. ¿Sí está claro? Entonces, la idea ahora es permanecer en Él, ya no separarnos de Él, pero empiezan a surgir preguntas. ¿Cómo cuido mi relación con Dios? ¿Cómo mantengo esta relación? ¿Cómo voy a vivir en esta relación? Y para eso, Roger, terminamos con el versículo 7. El versículo 7 nos va a decir qué es exactamente permanecer en Cristo. Y nos aclara qué es permanecer en Cristo. ¿Sí? Todo depende de esto, de permanecer en Él. Todos los versículos anteriores, que ya nos vamos a detener en su momento, hablan de permanecer en la vid para poder dar fruto, porque si no permanecemos en la vid, el pámpano no puede dar fruto. Entonces, lo más importante en este punto es entender qué es permanecer en la vid. ¿Qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Exacto, así es que vamos a entender qué es la permanencia en Él. La permanencia es precisamente permanecer en sus palabras. Pero esto todavía queda como abstracto, ¿sí? Así es que vamos a estudiarlo. El primer concepto entonces es permanecer, o más bien el primer concepto de permanecer, según lo que acabamos de leer, Roger, perdón, vuélvalo a leer. Si permanecéis en mí, ahí viene, y mis palabras permanecen en vosotros. Exacto, hasta ahí. Entonces repito, el primer concepto que empezamos a entender para saber qué es permanecer en Cristo es este concepto de establecer contacto con la Biblia. ¿Sí está claro? Para poder permanecer en Él, yo tengo que permanecer en sus palabras. Es decir, yo tengo que establecer un contacto con la Biblia. No se puede de otra forma. ¿Sí está claro? Empezamos a establecer contacto. Aparentemente ese contacto es difícil. Estoy seguro que todos han luchado con esto. ¿Y por qué es que lo vemos difícil, Alex? Porque como nunca hemos leído la Biblia, es más, siempre nos han dicho que leer la Biblia o los que leen la Biblia se van a volver locos, entonces pensamos en un montón de locuras, de que algo nos va a pasar y empiezan a surgir todas estas preguntas e interrogantes, y por eso es que nos cuesta tanto empezar este proyecto de tener contacto con la Biblia. Pero adivinen qué, adivinen qué, al momento en que nos convertimos y establecemos esta relación personal con Dios, a partir de ese momento, Dios tiene todo bajo control. ¿Oyó, Isabel? Todo bajo control, incluyendo este primer contacto con la Biblia. Todo, Dios lo ha preparado todo, no solamente nuestra conversión, el día en que nos convertimos, sino que en este maravilloso plan de Dios para nosotros, escuchen, porque esto es extraordinario. Dios ha preparado vidas maravillosas, de hombres maravillosos, extraordinarios, sencillos.
Cuando ustedes vuelven a nacer, lo primero que Dios hace es acuerparlos de personas que van adelante y que van a empezar a guiar sus vidas. No son personas extraordinarias, son personas como ustedes y como yo, pero Dios las puso allí para guiarnos. ¿Oyeron? Yo no estoy hablando de grandes personalidades, no. Estoy hablando de esas personas que han sido cruciales, claves en esa etapa de nuestra vida. Personas que han sido cruciales, personas que son cruciales y personas que van a ser cruciales en esta etapa. ¿Cuál? Ayudarnos a entender, a profundizar y a desarrollar no solamente nuestro contacto con la Biblia, sino crecer, madurar y profundizar en nuestra relación con Dios. Y esto nos va a permitir, adivinen qué, permanecer en su palabra. Y no solo eso, sino hasta incluso nos dicen por dónde empezar a leer. No, empieza en el Evangelio de Juan, el Evangelio que estamos viendo. Y ahí, ustedes y yo que ya hemos vuelto a nacer, descubrimos cuál es el principio fundamental sobre el que se va a desarrollar esta relación personal con Dios. ¿Cuál? Permanecer en su palabra. Pero yo sé que esto no está claro. Hay cosas que aprendemos en un momento de nuestra vida que serán para toda la vida. Escuchen, esto es vital y es sobre lo mismo. Hay cosas, repito, que ustedes y yo aprendemos. Por eso, cuando ustedes y yo nos convertimos, es muy importante entrar de lleno, sin dudas, ¿sí? Sin, ¿cómo se dicen? Sin reservas, una entrega completa. ¿Por qué? Porque en lo que ustedes se afirmen en esos primeros pasos, es lo que se establecerá para siempre. Hay estructuras, hay momentos en nuestra vida en donde ustedes y yo tuvimos que aprender algo que nos persiguió para siempre. Escuchen, ¿se acuerdan cuando ustedes aprendieron a caminar? Mentira, ninguno se acuerda, pero todos aprendimos a caminar, ¿sí? Les pregunto, ¿ahora ustedes se preguntan cómo hacen para caminar? No. Sí me van siguiendo, ¿verdad? No perdí la idea. Hay cosas que aprendemos que serán y nos seguirán para siempre. Si ustedes se afirman en este proyecto de leer, hoy, ese proyecto, esa disciplina, esa constancia, hoy los seguirá para siempre. Llegará un momento en donde ustedes ni siquiera se van a preguntar si leen o no. Van a leer. Al igual que hoy ustedes no se preguntan si caminan o no, simplemente caminan. ¿Sí está claro? No se preguntan cómo hacerlo, simplemente ya es parte de sus vidas y lo hacen. Y cuando ustedes comienzan con esta relación con Dios, ustedes y yo empezamos a aprender ciertos principios que van a permitir que la relación con Dios se mantenga. 1, 2, se desarrolle. 2, 3, fructifique. Pero eso depende de estos principios que empezamos a aprender o que nos empiezan a enseñar. Y este fructificar no es otra cosa más que alcanzar todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Bueno, termino. Este es un momento extraordinario, muchachos, señoras, señores. Es extraordinario lo que estamos viendo. ¿Por qué? Es un momento extraordinario para poder afirmarnos en nuestra relación con Dios. Esta relación que le permita a Él traer fruto a través de nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Cuál es el fundamento de esa relación? Ya lo vimos. Permanecer en Él. Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. La permanencia en la palabra tiene dos aspectos. Con este detalle termino. La permanencia en la palabra tiene dos aspectos que son muy de sentido común. Número 1, leerla, conocerla. Allí ustedes pueden memorizar, meditar, leer, conocerla, estudiarla.
¿Sí? Ese es el primer aspecto de permanecer en la palabra. Pero hay un segundo aspecto que es igualmente importante, pero tiene un efecto brutal en nuestras vidas: obedecerla. ¿Sí? Entonces, el primer aspecto de permanecer en la palabra de Dios es conocerla, leerla, memorizarla, meditarla, recitarla, como ustedes quieran, meterse toda ahí en el corazón, que abunde en el corazón. Y el segundo aspecto de permanecer en su palabra es obedecerla. ¿Cuál es este efecto brutal que tiene en nuestras vidas esto? Se los voy a decir. Cuando una persona se acerca a la Biblia, su primer paso es, como ya dije, empezar a conocerla, empezar a leer la palabra de Dios. Y poco a poco empieza a ocurrir algo. Empezamos a entenderla. ¿Han visto cuando llega un momento donde ustedes dicen, ahora entiendo por qué esto? Ahora entiendo. Esa es una expresión muy común en las personas que empiezan a leer su Biblia y empiezan a entender. A la luz de lo que la Biblia enseña, empiezan a entender su propia vida, ¿sí? Y lo que Dios está haciendo. Entonces, primero es conocer la palabra de Dios. Y en ese proyecto de leerla y conocerla, memorizarla y meditarla, yo empiezo a comprenderla. Escuchen, pero la mayor comprensión que ustedes van a poder conseguir acerca de la Biblia viene cuando ustedes ponen en práctica lo que están entendiendo. Cuando ustedes obedecen o ponen en práctica lo que la Biblia dice, la Biblia se abre de par en par delante de sus ojos, delante de su corazón. Su entendimiento de la Biblia se abre de par en par. Empiezan a descubrir cosas que no están superficiales en una lectura superficial. Eso ocurre, ese es el efecto de leer y obedecer lo que voy leyendo. No es cuánto lees, sino cuánto de lo que lees obedeces. ¿Sí? Eso abre nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes lean, van a leer mandamientos, principios, verdades, etcétera, que los van a impulsar o a empujar a tomar decisiones. Si ustedes toman esas decisiones, entonces harán que la palabra de Dios permanezca en ustedes. Si quieren, escriben esta frase. Permanecer en Cristo, entonces, es permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra, entonces, es obedecerla. ¿Sí? Eso es por hoy. Bien. Vamos a... Yo creo que es muy importante afirmarnos en este proyecto, este nuevo año, ¿sí? Leer, memorizar, meditar, obedecer, así como afirmarnos en el proyecto de orar sin cesar. Y ya ni hablar de afirmarnos en este proyecto de testificar, de ganar las almas. ¿Sí? Y créame que este año sería maravilloso, lleno de fruto, si nos afirmamos en estas decisiones tan sencillas, ¿sí? Que parecen insignificantes, parecen obvias, pero son el fundamento de nuestra relación con Dios, permanecer en su palabra. ¿Sí está claro? Ok, vamos a dar gracias entonces para terminar. Padre, gracias por este primer día de este año nuevo. Gracias por esta invitación. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias porque sin duda alguna tu palabra todavía tiene un efecto y un impacto sobre nuestras vidas. Y al escuchar todas estas invitaciones, todos estos retos, es imposible
mantenernos viviendo de la misma forma, seguir insistiendo en nuestro egoísmo, o en seguir viviendo para nosotros, o en seguir viviendo de acuerdo a nuestras propias ideas. Ya no hay tiempo. La mies ya está madura, los campos están blancos y pocos son los obreros. Y es para lo que tú nos has ido formando durante todo este tiempo. Es la razón por la cual tú nos has capacitado, nos estás preparando para este proyecto de ganar las almas y hacer discípulos. Así es que queremos pedirte, por favor, que nos tomes en cuenta. Queremos pedirte que este año sea un año abundante en fruto, en oportunidades, en puertas abiertas. Que sean muchas las personas que pasen por esta sala, por este lugar, pero que así como vinieron se fueron, que no sea así, sino que permanezcan. Levanta de entre todas esas personas a creyentes fieles, a discípulos, a maestros, a ganadores de almas, a reproductores espirituales, personas que tú puedas usar para levantar y perpetuar este proyecto de ganar las almas. Danos la gracia, que no es algo nuestro, para permanecer en ti. Ya entendimos que permanecer en ti es permanecer en tu palabra. Y permanecer en tu palabra no es otra cosa más que obedecerla. Así es que te ruego que tú puedas ser más fuerte que nosotros e impulsarnos a vivir de esta forma a lo largo de todo este año. Y estoy seguro que en la última reunión de este año, si todavía estamos aquí y nos das vida, vamos a poder reírnos al darnos cuenta de todo lo que tú hiciste, de todas las aventuras, todos los milagros y todas las maravillas de las cuales nos permitiste ser testigos en primera fila. Por favor, bendice a cada persona aquí presente, a los que no pudieron venir también. Alienta sus corazones este nuevo año. Permítenos traer todo el fruto que tú planeaste. Por favor, y no te olvides de la vida y la salud de doña Mari y de Claudio y de este hogar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si trajeron cosas para compartir.